En esta mañana pues vamos a ver la lista de los 9 dones del Espíritu. Habíamos mencionado en la clase anterior que Dios el Padre da dones, que Dios el Hijo, Jesucristo, da dones, y que el Espíritu Santo otorga, concede también dones. La Trinidad Divina reparte dones. Pero es el objeto de estudio de esta clase el ver los dones espirituales. Amén. Y la lista de los dones espirituales está en la primera carta a los Corintios, como tenemos aquí, capítulo 12, versos del 8 al 10. ¿Cómo lee usted? ¿Qué dice? Porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ahí está el primero. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y lo repetí ahí 2 veces, me disculpa el error. Y a otro, interpretación de lenguas. Amén. Está aquí la lista de los dones. ¿Cuántos contó usted? O nadie saca cuenta. 8. 7. A ver, ¿quién da más? 9. A ver, palabra de sabiduría, número 1. Palabra de ciencia, número 2. Fe, número 3. Dones de sanidades, 4. Hacer milagros, 5. Profecía, 6. Discernimiento del Espíritu, 7. Diversos géneros de lengua, 8. Interpretación de lengua, 9. 9 dones. 9 dones. Amén. Si la cuenta le dio otra cosa, rectifique. 9 dones espirituales. ¿Qué le parece a usted? Hay bastante, ¿verdad? Hay bastantes y son diversos. Para poderlos estudiar, y no pretendemos hacer un estudio profundo, solamente para que usted conozca, lo sepa identificar y pueda motivarse a funcionar, a pedir, a buscar alguno de ellos o varios, según usted lo desee. Para estudiarlo, lo separamos los 9 en 3 grupos. 3 grupos. El primer grupo son los dones para conocer sobrenaturalmente. Dones para conocer sobrenaturalmente. Aquí están el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Ese es el primer grupo, dones para conocer sobrenaturalmente. Amén. Amén. El segundo grupo son dones, son 3 dones para hablar sobrenaturalmente. Dones para hablar sobrenaturalmente. Aquí está el don de profecía, los dones de lenguas y el de interpretación de lenguas. Amén. Y como usted ya se está imaginando, en el tercer grupo están los dones para obrar sobrenaturalmente. Y aquí está el don de fe, los dones de sanidades y el don de hacer milagros. ¿Verdad que así agrupados se ven más bonitos? Amén. Oveja con oveja. Cabra con cabra. Bueno, el caballito con el caballito. Así están agrupados y aunque la Biblia no los tiene agrupados así, pero usted nota que tienen que ver al ponerlo en esta clasificación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento, tiene que ver con el conocimiento, con saber, con entender.
profecía, lenguas, interpretación de lengua, tiene que ver bien con el hablar. ¿Sí o no? En este caso es un hablar poderoso, un hablar más allá de lo natural, de nuestra humana capacidad, sobrenatural. Y el tercer grupo son dones para obrar sobrenaturalmente. Esos son los que más les gustan. Esos son los que más nos gustan. Que es para cambiar esta sustancia física, este mundo material. El don de fe, dones de sanidades y don de hacer milagros. En esta mañana vamos a ver el primer grupo, que son los dones para conocer sobrenaturalmente. ¿Le interesa el tema? Ahí vamos. Vamos a ver en primer lugar este don para conocer sobrenaturalmente, y es el de palabra de sabiduría. Esto no se aprende. No hay manera de aprenderlo en escuelas terrenales. Lo da el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces se lo da a personas que a veces ni saben leer y escribir. Porque a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y en ocasiones lo hace así el Espíritu de Dios. Amén, amado. Para que se den cuenta que es de Él que viene y que es sobrenatural. Bien, este don es poco enseñado, poco predicado, pero bien necesario. Vamos a ver la definición. Y el don de palabra de sabiduría es la declaración cuando alguien habla. La declaración sobrenatural que se hace por el Espíritu Santo, de la mente y voluntad de Dios, del parecer de Dios, qué opina Dios, qué piensa Dios en una situación específica. ¿Pero para qué? Para cumplir el propósito o plan de Dios. Nunca contradice la palabra de Dios. Antes queda siempre confirmada por la misma. Ahora, palabra de sabiduría es cuando hay un problema. La palabra de sabiduría, ese don funciona en medio de un problema para resolver una situación difícil, una decisión importante que hay que tomar. Y usted le ha dado cabeza, ha llamado, ha buscado otras cabezas, ha convocado una asamblea de cabezas. Y entre todos nos hemos entrado a cabezazos. Y todavía no damos cómo vamos a resolver el problema. Y un grupo dice que sí y otro grupo dice que no. Y los dos grupos están armados de versículos hasta los dientes. Y hay una batalla campal, que hay que hacer esto o que hay que hacer lo otro, y no sabemos. Y entonces el Espíritu de Dios levanta a alguien. Levanta a alguien que no es que está en ninguno de los dos partidos que se han formado. Habla de tal manera que cuando da la palabra, aquel que estaba en contra de este y este que estaba en contra de aquel, todo el mundo dice, amén. Eso es de Dios y eso es real. Esa es la solución. Esa es la palabra de sabiduría. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si no me creen, lo buscamos el ejemplo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Voy a tratar de ponerlo aquí. Hechos capítulo 15, los versos del 13 al 21. Hechos capítulo 15, los versos del 13 al 21. Había un problema. Pablo había salido a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Usted es judío? Si usted no es judío, es gentil. Pablo había salido a predicarle a los gentiles y los gentiles se habían convertido por miles. Y los gentiles se habían bautizado bajo las aguas. Y los gentiles habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo.
Y Pablo estaba levantando pastores, evangelistas, maestros, profetas, los estaba enseñando, los estaba lanzando al ministerio. Y ya en ese momento eran muchos más los cristianos que no eran judíos que los que eran judíos. Amén, amado. Pero entonces de Jerusalén salieron unos cuantos, con permiso, nadie sabe de quién, a decirle a los cristianos que no eran judíos que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que observar la ley de Moisés, que tenían en definitiva que convertirse en judíos si querían ser de raza de verdad. Y el apóstol Pablo siempre combatió a esta gente. Porque si Dios te bautizó cuando no estaba circuncidado, si el Espíritu te bautizó cuando no estaba circuncidado, si te ha dado dones, si ha derramado gracia, hará falta o no hará falta. Eso tiene que ver con los israelitas, pero no con los que no son israelitas. Gloria a Dios. Y Pablo defendía esa postura, llegó a Jerusalén y había otro grupo que decía que sí, que tenían que circuncidarse. Y convocaron una asamblea, el Gran Concilio de Jerusalén, del capítulo 15 de los Hechos. Y estaban las dos partes, que un grupo que sí, y Pablo y Pedro y otros más que no hacía falta, y un grupo que sí, y otro que no. Y así duró la discusión hasta que se levantó alguien. Hasta que se levantó Jacobo, que era el pastor de Jerusalén, hijo de María y de José. Amén. Y bendito el nombre de Jesús. ¿Está en el capítulo 15? Tengo que buscar el capítulo 15, perdón. Ahora sí. Ahí va. Cuando ellos callaron, después de discutir acaloradamente, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, atiendan acá. Voy a decir algo. Simón, este es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cita la palabra de Dios Jacobo y la cita de una manera que nadie puede negar que Dios quiere salvar y que ama a los gentiles. La Biblia lo dice. Porque la palabra de sabiduría jamás contradice la Biblia. Se apoya, descansa con poder en la revelación escrita de la palabra de Dios. Y dice en el verso 19, aquí viene la sabiduría del Espíritu Santo, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Amén, amado. Amén, gloria a Dios. Y dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Fin de la discusión. Fin del problema. ¿A quién se le había podido ocurrir aquello? No había cabeza, no había cerebro para generar aquello. Vino esa palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y ese es un don muy necesario dentro de la iglesia, dentro de la familia cristiana, dentro del matrimonio. Amén, amado. A veces que el esposo está, porque tú te tienes que someter. Y la esposa dice: tú tienes que ir al sacrificio por mí, como Jesús fue a la cruz por la iglesia. Y está, no, que sí, que no, que yo, y que cada cual tirando por su lado. Y si se buscan terceras personas cristianas para que le den la razón. Y a veces van a buscar al pastor para que le dé la razón. Yo no le voy a dar la razón a ninguno de los dos, yo se la voy a dar al Señor. Amén. Amén, amado. Amén. Y qué bueno es que venga una palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Por lo general, todo el que está en liderazgo, todo el que está dirigiendo, los pastores que tienen que dar consejería,
tienen que tener palabra de sabiduría. Amén. Si no, lo que van a dar es si no, lo que van a dar es lo que entiendan como lo entiendan. Y nos hace falta ese don de palabra de sabiduría para que llegado el momento tomemos la mejor decisión. La decisión que da paz, solución y bendición. Amén. La decisión que hace prosperar. El consejo que prevalece y erradica los males de una vez y para siempre. Amén. ¿Se comprende el don de palabra de sabiduría? No es que Dios te da la capacidad de entender cómo funciona el sol por dentro, ni cómo giran las estrellas en la Vía Láctea, no. Es que cuando viene la necesidad, el Espíritu de Dios, para cumplir su propósito, le da a la persona la palabra para cumplir ese objetivo. Y cuando se cumple, hasta la próxima. Amén. No es que usted funciona eso constantemente, no, dime que yo lo sé todo. Vengan a mí todos los problemáticos del mundo que yo les daré la solución. Cuando viene la necesidad y el Espíritu de Dios tiene contestación, viene el don y funciona para cumplir el propósito de Dios. Amén. Pero esta palabra de ciencia viene así en forma de consejo, de expresión, de criterio, resumido para dar respuesta a un problema, a una necesidad que necesita una solución del cielo, de arriba. Amén, amado. Gloria a Dios. Por eso nos conviene tener este don de palabra de sabiduría, porque no hay nada como vivir en paz Amén. y ser feliz bajo la voluntad de Dios. Amén. Sin confusiones, sin encadenarnos, sin hipotecar el corazón en el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Para esto nos hace falta del cielo, de Dios, del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. Amén, amado. Amén. Vamos al próximo de estos dones para conocer sobrenaturalmente. El segundo de este grupo, la palabra de ciencia, o también conocido como palabra de conocimiento. Y aunque parece que es lo mismo que el anterior, no es lo mismo. Estamos hablando de un conocimiento sobrenatural. Amén, amado. Un conocimiento que solamente por el Espíritu de Dios se puede recibir. Amén, amado. Y este don es bien impactante porque toca mucho a las personas. Amén. Porque es de manera dramática que Dios lo hace. Vamos a ver la definición. La palabra de conocimiento es el conocimiento sobrenatural por el Espíritu Santo de detalles específicos de la existencia de la vida o naturaleza de personas, eventos y hechos para cumplir un propósito de Dios. Amén, amado. Tiene más, es como ustedes saben que existen en todos los países del mundo agencias militares de inteligencia y de contrainteligencia. ¿Y cuál es el objetivo de las agencias de inteligencia? Estar adelantado a los acontecimientos. Amén. No hay nada más confortable que usted saber lo que va a hacer contra usted el gobierno extranjero 20 días antes de que lo haga. ¿Verdad que es bueno? Y qué bueno es saber la verdadera intención de alguien que viene disfrazado de otra cosa. ¿Sí o no? Qué bueno es. O qué bueno es hablarle a alguien con una información que se la descubrió el Espíritu Santo de Dios, que lo mira desde adentro y hacia afuera. Vamos a ver los ejemplos.
uno de los exponentes más dramáticos de todos los dones, ¿no? Es Jesús. Y usted me dice, pero pastor, pues Jesús no se vale porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero vamos ahí a pasar. ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús con la samaritana? Amén. Donde ella le dice, ay sí, dame de esa agua que no tenga yo sed jamás. Y le dice, búscame a tu marido. Y le dice ella, para despistar, no, yo no tengo marido. Y le dice el Señor, bien dices, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes es ajeno. Y eso es una palabra de conocimiento. Esa es una palabra de ciencia. Ese es un conocimiento que solo Dios. Jesús nunca había andado por aquella aldea y nunca jamás se había topado con aquella mujer. ¿Cómo lo supo? Vino por... Entonces, no, Jesús es el Hijo de Dios, lo sabe todo, pero vino como hombre. Toda la información que él recibió, los dones, como los ministró, lo hizo como deben hacerlo los hombres, con fuerza de hombre. La samaritana fue tan impactada que salió corriendo a predicar a la aldea y dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Gloria a Dios. Y mucha gente a veces ha conocido a Cristo porque va a un lugar que nunca ha ido. Y el que está predicando ni sabe de esta persona, ni esta persona sabe y le dice todo lo que ha hecho. Gloria a Dios. Y le dice todo lo que ha hecho y todo lo que le está pasando. ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Dice, definitivamente Dios me está hablando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es este conocimiento, esta información que el Espíritu de Dios saca los secretos. Por eso qué bueno que hay estos dones. Cuando hay estos dones en la iglesia, los hipócritas tienen que irse. Los lobos disfrazados de ovejas son descubiertos. La gente malvada sale a evidencia. Y el que es de verdad, genuino y sincero, también se ve. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y estos dones nos ha dejado el Señor para que no seamos infiltrados. Aleluya. Y no se acuerde la maldad, la malicia y el barniz del cristianismo, sino se viva esencia. Y el que tiene algo escondido, sepa que el Espíritu de Dios lo saca. Amén. Porque esto no es pretender, esto es ser. Amén. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Se va entendiendo Amén. la palabra de conocimiento. Vemos aquí un ejemplo clásico y dramático. Pedro contra Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 de los Hechos. Bendito el nombre de Jesús. Lo voy a poner aquí. Y dice la palabra del Señor, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad, vendió su finca y sustrajo del precio. ¿Qué quiere decir que sustrajo del precio? Vamos a suponer que valía 25,000 y le sacó 15,000, dejando 10,000. Sabiéndolo también su mujer, estaban puestos de acuerdo. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién lo sabía? Nada más lo sabía Ananías y su mujer. Lo habían hecho también que nadie, en el barrio nadie lo sabía. Ni el realtor que le había hecho la transacción lo sabía. Y ellos, ¿y cuál era el pecado de ellos? El pecado de ellos era hacerse los buenotes. Porque si usted vende algo y quiere llevar la mitad, la cuarta parte, la quinta, la 20ª parte a la iglesia, usted está en libertad de hacerlo. Está en libertad de dar lo que usted quiera. Ahora, cuídese si usted dice que dio tanto. Y esto es todo, lo traigo todo a los pies de Cristo, porque Cristo es mi vida, aquí está todo, lo vendí todo y lo traigo todo. Eso era lo que ellos estaban buscando.
Estaban buscando estafar la iglesia para ganar un crédito, un prestigio y una fama por medio de una trampa. Amén. Pero ahí cuando él llega, imagínense cómo llega Ananías todo inflado, con aquella cara de sacrificio, ¿no? Porque viene a entregarla. Viene ahí, llega ante la ofrenda del altar y dice: Cristo, te lo doy todo a ti, porque... Señora. Y la gente, los que no sabemos nada, porque Dios es que mira el corazón. Oye, tremendo hermano, eso, oye, yo no me atrevería a hacer eso, eso sí es un corazón. Mira, lo trajo todo a los pies, eso es amor de Dios. Es una gente para contar. En medio de aquel murmullo, y Ananías oyendo: yo, este humilde siervo de Jehová, aquí está. Y ahí mismo Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Dónde pasó eso? En medio de la iglesia. En medio de un culto. Porque con el Espíritu de Dios no se juega. Y si en medio de un culto tú lo vas a desafiar, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y miren que el problema no era que se había quedado con una parte, el problema era que no había dicho la verdad. Dice: reteniéndola, si te la hubiera vendido y te hubiera quedado con todo, aleluya. Dice: y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir expiró? Muerto en el instante. Amén, amado. Y entonces, imagínense cómo cambia en la iglesia ahora los comentarios. Al principio, tremendo ese varón Ananías. Ahora cuando Ananías se así cae, ¡pum! Muerto. Llévenselo a enterrarlo. Todo el mundo: caballero, con Dios no se juega. Hermano, con Dios no se juega. Hermano, aplaume que con el Espíritu Santo no se juega. Aleluya. Dios todo lo ve. Y todo el mundo en tensión. Y 3 o 4 por el fondo: Dios mío, misericordia. Dios mío, ten misericordia, yo me arrepiento de mis pecados. Y 4 que estafaron a 4 saliendo corriendo a pedirle perdón. Se formó allí, tremendo. Porque con el Espíritu de Dios no se juega. Amén. Poco tiempo llegó después la mujer y tuvo una oportunidad. Le dice a Zafira: ¿en cuánto vendieron la heredad? Y Zafira: oh, gloria a Dios, aleluya, nosotros la vendimos en tanto. Y le dice, y hay quien dice no, porque Pedro, el que quería matar, lo mataba. No fue Pedro que mató a Ananías, lo mató el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y no fue Pedro el que mató a Zafira, fue el Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios le dijo, lo que le iba a pasar, le dio esa palabra de conocimiento, esa palabra de ciencia. Y Pedro le dice: mira, ¿ves esos muchachos que vienen ahí, sudaditos? Vienen de enterrar a tu marido y ahora van a llevarte a ti. Y ahí se fueron Ananías y Zafira. Y esto fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Nos hace falta este don? Amén. ¿Nos hace falta? Nos hace falta. Algunos dicen amén, pero otros dicen ojalá y no, para que no se entere. ¿Eh? Ojalá y no, para que no se enteren. Tremendo. Yo recuerdo ministraciones donde hasta el evangelista, pero hay veces que el evangelista tiene más dones. Y todo el mundo va para adelante para que oren por sanidad, pero el Espíritu Santo lo que empieza es a darle palabras de ciencia. Y viene no, que a mí me duele aquí y esto. Y el Espíritu Santo le dice: estás en pecado porque estás en este. Los otros que venían a orar por sanidad vuelven a sentarse. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron? Dale, hermano, que se ven. Dice: no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amado?
Venga, usted no quería que orara por sanidad. No, otro día. ¿Qué es lo que pasa? Amén, amado. Pero no estamos jugando a la iglesia. La iglesia es real. Amén. El Señor es real. Y el Espíritu de Dios es real. Gloria al nombre de Jesús. Y esos son los dones que Él da. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Y cuando los tenemos, aleluya. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! Bendito el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Poder tener inteligencia del cielo. Amén. Esa agencia de inteligencia, pero del cielo, de allá arriba, que destapa todo lo oculto para los propósitos de Dios. Amén, amado. Gloria a Dios. Y alguien, si alguien está preocupado, quiero decirle que si alguien está escondiendo algo, tarde o temprano, el Señor lo va a destapar. Tarde o temprano, por su bien, por darle otra oportunidad, por confrontarlo para que se arrepienta del pecado. Tarde o temprano, más temprano que tarde, el Señor lo va a confrontar en público. Bendito el nombre de Jesús. Y la Biblia es clara, dice: el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará que Amén. Son estos los dones para conocer de manera sobrenatural. Vamos a ver el tercero de este grupo, y es el don de discernimiento de espíritu. Hay quien dice que tiene discernimiento de espíritu. Dice: yo veo allá atrás. Casi siempre la gente ve por allá atrás. Veo por allá atrás al hermano o a la hermana X. Mire para acá. Al hermano o a la hermana X, yo veo, hay un demonio que lo tiene al lado. Y por allí por la esquina anda un demonio así que es como un viejito encorvado. Y hay 4 volando por allí. Mira, yo lo veo por arriba del edificio. Cuando usted ve a alguien en eso, esa persona no tiene, eso no es discernimiento de espíritu. Ni es que, ay, yo veo un ángel que está sentado allí. Ángel, al lado de tuyo hay un ángel. Ay, angelito, mira, hay un ángel aquí, hay un ángel allá, hay un ángel allá atrás. Ay, yo lo puedo ver, ay, qué lindo, ay, esto. Eso no es discernimiento de espíritu. Solamente uno puede saber la diferencia. Pueden estar 2 personas hablando el mismo texto, predicando el mismo mensaje. Y puede ser que el que te lo esté dando de verdad sea hasta más torpe con la palabra que el otro. Pero el que tiene discernimiento de espíritu ve, porque el Espíritu Santo se lo muestra, las motivaciones que están detrás del que está hablando. Mire, amados, que esto nos hace falta tanto a todos nosotros, porque muchos engañadores han salido. Usted sabe lo que significa el emocionalismo y el sensacionalismo. Es el mover que busca que la gente tome decisiones por causa de la emoción o por causa de emociones, situaciones externas. Hay quien dice: el mensaje estaba buenísimo. ¿Por qué estaba buenísimo? No, porque habló con una autoridad. Sí, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? No, se oía aquello alto. Eso es una gritería, no fue. ¿Entiende? No, aquello estaba buenísimo. Usted veía, y el predicador era y dale. Sí, pero ¿qué decía entre un dale y el otro dale? Entre aquella col y la otra col, ¿qué había? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué te impulsó? Si el mensaje no te lleva a los pies de Cristo, a romper con el pecado, a seguir al Señor, a darle la espalda al viejo hombre, si el mensaje no te constriñe, no te compele, no te confronta,
confronta con la santidad de Dios, si no te desafía el Señor a vivir en santidad, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero para ver eso, para verlo, hay que tener discernimiento de espíritu. Amén. Vamos con la definición. El discernimiento de espíritu es la habilidad, y no hay entrenamiento en la tierra. No hay nadie, hay personas que hablan con ustedes. Yo estoy en la iglesia desde el 71. A mí no hay quien me haga cuento de predicadores y esto. Yo los conozco a todos. Y viene otro y lo estafa. Porque esto usted, cuando los conoce de verdad, es cuando el Espíritu de Dios se lo enseña. No hay otra manera de saberlo. El discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para discernir lo que hay en el corazón, en el hombre, dentro del hombre, los pensamientos, los propósitos y verdaderas intenciones, viendo las apariencias y la hipocresía, para cumplir un plan o propósito de Dios. Amén. Y está este ejemplo de Pedro y Juan. Está en el capítulo 3 de los Hechos. Muchos lo han leído, el cojo que recibió sanidad. ¿Se acuerdan? Ahí está el cojo en la puerta del templo a las 3 de la tarde esperando una limosna. Y van Pedro y Juan a la hora de la oración. Y el cojo aquel le hace así. Y Pedro y Juan le dicen, míranos. Y lo miran. Y algo vieron. Algo vieron que después dijeron lo que dijeron. Ellos lo miraron y por el Espíritu Santo de Dios, Él le mostró que aquel hombre tenía fe. Tenía fe. Tenía fe. Y entonces no tengo oro ni plata. Esta semana no he cobrado nada material, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y anda. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay quien quiere forzar los milagros y todo. No, pero creo que tú quieres creer. Y está 20 años ahí. Ay. Y no ve que la persona que le está diciendo ora por mí, después que termina de orar, va y sigue haciendo lo mismo que antes. No tiene fe. Sí, Señor. No tiene fe. Aleluya. ¿Y usted cómo sabe si alguien tiene o no tiene fe? Por las obras al cabo del tiempo. Pero en el momento solamente por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos este otro ejemplo de Pablo contra Elimas. Elimas o Bar Jesús. Ese sí lo vamos a mirar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Bendito el nombre de Jesús. Del 19 en adelante. Hechos 13, de 9 al 10. Aquí está. Eso. Estaban Pablo y Bernabé predicando en la isla de Chipre. Pero ya la isla de Chipre tenía un patrón, un papagayo, un fantoche espiritual que tenía enamorado a todo el mundo. Su nombre era Elimas y se hacía llamar también Bar Jesús. Y Bar es una preposición que en hebreo significa hijo de. Cuando usted dice Bar José, hijo de José, Bar Juana, hijo de Juana, el Bar Jesús, hijo de Jesús. Este hombre, que era un brujo, le estaba diciendo a toda la gente de la isla que él era hijo de Jesús. Que era hijo de Jesús. Se estaba identificando de nombre con Jesús, pero lo que estaba soltando era diabólico y demoníaco. Y cuando llegan los que sí son de verdad hijos de Jesús, viene la confrontación. Porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas.
Amén, amado. O como lo aman a ustedes los brujos y lo quieren, ¿verdad? Óigame, donde cae un cristiano y hay gente haciendo brujería y espiritismo, empiezan a tirar y a hacerle cosas. ¿Por qué? Porque usted cae tan mal. ¿Por qué usted cae tan mal si Dios es tan bueno? Por la luz, el poder, la gracia, el amor y la salvación que hay en usted. Gloria a Dios. Porque en usted está el reino de los cielos. Y este mundo caído está bajo las tinieblas. Amén, amado. Y este Elimas, pues tenía engatusado hasta el gobernador de la isla. Y día a día los confrontaba y los desafiaba y atentaba contra ellos hasta que llegó un momento. Y fíjense que esto, Pablo, nadie puede decirme no, porque Pablo dejaba ciego al que quería. No. Ay, Señor, dame poder para sacarle la lengua al que yo quiera, dejar sin cabeza al cabezón, para dejar sin voz al bocón. Dame ese poder. No, Dios no le va a dar nunca ese poder. Va a acabar con media humanidad y después con usted. Porque Él es el que cierra las bocas y los ojos. El juicio es de Jehová. Amén, amado. De nosotros dar el mensaje. Los juicios son de Dios. De nosotros somos los carteros, hacer el delivery. Aquí tienes el regalo. Sálvate si quieres. Y esto pasó, este enfrentamiento, hasta que Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? Que lo que dijo, lo dijo porque el Espíritu le dijo, dilo. Que lo que hizo, lo hizo porque el Espíritu de Dios le dijo, hazlo. No fue porque se le ocurrió a él. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le hizo un CT scan del alma, porque el Espíritu le dio la radiación para verlo por dentro completico y le dio el diagnóstico, el cual está en el verso 10 y dice, oh, lleno, ¿cómo estaba el hombre? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Tú no eres Bar Jesús, tú eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le está diciendo, tú eres hijo del diablo y tú sabes de quién somos nosotros hijos. Tú estás haciendo maldad a sabienda de que es contra el verdadero Jesús y su reino. Y tú lo sabes y sigues intentándolo. Le dice, no te vas a cansar. Y ahora viene el juicio de Dios. En el verso 11, ahora pues aquí la mano del Señor, y le dio primero el discernimiento de espíritu y ahora le está dando una palabra de ciencia. Ahora dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Con profecía y todo, ¡pum! E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quien le diera la mano. Se le cayó toda la guapería, toda la prepotencia, todo el despotismo y todo el poder a aquel brujo engañador mentiroso. Amén, amén. Quedó frágil y dependiente como un cieguito. Y fin de la confrontación. Amén, amado. Amén, Dios. Si usted le hacen brujería y le lanzan ataque, tenga temor de Dios y acérquese al Espíritu de Dios. No se preocupe, si me tiran tiro y si me dicen digo, no, encomiéndese a Dios y ore que Dios tenga misericordia de ellos, porque lo que lanzan contra nosotros en el Espíritu de Dios rebota y detrás va la mano de Dios. Amén, amado. Que Dios tenga misericordia. Y ahí está funcionando el don de discernimiento de Espíritu. Como nos hace falta, amado, el don de discernimiento del Espíritu. Y no hay, y a este discernimiento no se llega por medio de terceros. Tiene que usted buscar al Espíritu de Dios de manera personal. No, pues no, yo estoy en la iglesia donde el pastor todo Dios se lo muestra.
Confíe en Dios. Amén. Pastor, usted está diciendo que no confía en usted. Yo le estoy diciendo confíe en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y lo que yo le digo, mírelo con la Biblia en la mano y con la rodilla en cada oración. Amén. Aleluya. Si no es de Dios, me reprende. Tiene autoridad para hacerlo. Y si es de Dios, recíbalo. Amén. Pero reconociendo a Dios primero. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y estos tres dones, para conocer de manera sobrenaturalmente, nos ha dado el Espíritu de Dios. Y son dones para mantenernos en el camino, Amén. para vivir en paz con Dios, Amén. para apartar la inmundicia de la santidad. Aleluya. Y son uno de los dones más despreciados dentro de la cristiandad. Pero la gente lo que más busca es sanidad. Sanidad y milagro. Ay, yo quiero que me crezca otra vez la pierna. Ay, yo quiero bajar estas 500, 600 calorías. Ay, yo quiero... Hay personas que le han sanado la pierna. Tenían 2 y le salió otra más, 3. Y el otro que tenía, y se van para el infierno si no se arrepienten, porque no salvan los milagros, el que salva es el Señor. Amén. Los milagros son propaganda de Dios para el Evangelio aquí en la tierra. Pero en estos dones hay guía de Dios, poder de Dios para mantenernos y afirmarnos en el camino sin desviar. Gloria a Dios. Bueno es que tengamos dones de sanidades y de milagros sin dejar de tener discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Amén. Hasta aquí la clase de hoy. Añada a Dios bendición a su palabra y sobre su vida. Bendito el nombre del Señor. Yo le siga bendiciendo mucho más. Gloria a Jesús.